Si hubiera alguna otra forma de lavarnos del pecado, Dios lo hubiera hecho de esa otra manera. Lavarnos con su sangre significó el máximo sacrificio de Dios en el Hijo y la máxima manera de mostrarnos su gran amor con que nos amó. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, dice en 1 de Juan 1:7. Bueno, aquí les voy a ampliar esta frase. Hasta aquí hemos estado mencionando, viendo a nuestro pasado, de dónde nos sacó, de dónde nos rescató. Pero esta misma sangre es un depósito de poder, de gracia, que sigue obrando al presente. Por medio de esto, Él nos justifica su amor, su cuidado, su preferencia, su aceptación, su comunión, porque la sangre de Cristo nos sigue manteniendo limpios de todo pecado. Y Dios trata con nosotros como sus hijos, a quien instruye, a quien enseña, a quien corrige, a quien convence de pecado, porque Él está fundando su relación con nosotros en una comunión santa. Y para que eso Él trate con nosotros de esa manera, la sangre de Cristo tiene que estarnos limpiando. Dios no puede hacer ninguna obra si la sangre de Cristo no quita el pecado ante sus ojos. Pero como Él ve a su Hijo en mí y yo me acerco a Él en Cristo, Dios puede cumplir su obra en mí. Entonces, esto habla al presente. La sangre de su Hijo nos mantiene limpiándonos de todo pecado. Bueno, Dios nos ha dado una manera para que eso sea posible, porque Él ha puesto su Espíritu dentro de nosotros y nos redarguye, nos da conciencia del pecado. Bueno, Dios me dice, para seguir yo arreglando tu vida, edificando tu vida, cumpliendo mis propósitos en ti, es necesario que tú reconozcas tus pecados cada día. ¿Qué digo? Cada día, cada instante. A veces nosotros estamos tan aferrados a este principio que mentalmente somos conscientes de malos pensamientos, de pensamientos sucios, viles, y mentalmente decimos, Señor, límpiame de este pecado. Si yo no lo hago, quiero decir que la sangre de Jesucristo no tiene ese valor, pero yo vivo por fe, empecé por fe y vivo por fe en esta sangre. Y continuamente yo estoy diciéndole que limpie mi pecado cada vez que soy consciente. Bueno, esa es la comunión que nos mantiene en armonía. Y Dios continúa su trabajo levantando la persona de Cristo en mí. El Espíritu Santo va formando muchos aspectos de Cristo en mí. Los va levantando, un sentir, una manera de pensar, un amor por la palabra de Dios, un amor por la gloria de Dios, un amor por la verdad de Dios. Él me hace que yo aprecie y valore esas cosas, porque esta es la vida del Padre en el Hijo. Entonces, también automáticamente Dios va haciendo que yo aborrezca el pecado, que yo no quiera esa inmundicia de la cual Él me sacó, aborrecimiento del pecado, y eso lo va haciendo. Esa obra se llama santificación, en la experiencia. En posición ya me puso en una aprobación perfecta, santo y justo. Pero en mi experiencia, para que yo refleje que Cristo vive en mí, Él está haciendo esa obra continuamente. Bueno, estamos hablando que Cristo vive en mí y que mediante eso Dios ha establecido una relación conmigo y que Él ha puesto su Espíritu en mí. Esto es solamente teología, letra muerta. No es el propósito de Dios.
El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene esta vida. Su plan es la vida. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Sin embargo, Dios no hubiera podido hacerlo, el limpiarnos, a menos que se hiciera de esta manera. Los hombres están dispuestos a derramar la sangre de otro para hacer justicia. ¿Con qué rapidez entramos a la guerra? Pero Cristo estaba dispuesto a derramar su propia sangre, derramar su alma hasta la muerte, para que pudiéramos ser salvos. Esta es la maravillosa obra. Empezamos esta sesión viendo que Dios el Padre estaba entregando una alabanza al Hijo. Y si Dios lo alaba por la gran obra, pues nosotros debemos encontrar una motivación maravillosa para vivir el sentir de Dios, porque Dios valoró esta obra que alabó la obra del Hijo en la cruz. Vamos a ver un cierto aspecto aquí también muy interesante, que el amor es primero. Él nos amó primero, así como nos vio, como lo hemos estado mencionando. Y luego que aceptamos su amor, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, el amor es primero. Nosotros no amamos primero. Nosotros amamos al que nos da, pero al que no nos da, no queremos saber nada de él. Bueno, nosotros no teníamos nada para darle a Dios, mucho menos darle algo bueno. Pero Él así nos amó. Primero nos amó, luego nos lavó. No fue que Dios nos lavó para acercarse a nosotros, que éramos inmundos, y luego nos amó porque ya estábamos limpios. No. Él nos amó primero, así como nos vio mientras estábamos sucios, y luego nos lavó, arreglando la separación que había entre Él y nosotros por el pecado. Esto sucedió en el momento que nosotros le aceptamos y le recibimos en nuestro corazón. En Apocalipsis 21:7 vuelve a mencionar: no entrará en su presencia ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué le llama el Cordero? Porque Él enmudeció como una oveja, porque Él entregó la sangre del Cordero tipificado en todos los sacrificios, desde Abel, ¿verdad?, hasta los últimos sacrificios que se ofrecieron. El Cordero habla del que fue crucificado, del que enmudeció delante de sus trasquiladores, como una oveja fue llevada al matadero. Y por eso se sigue refiriendo los que están inscritos, de los que Él lavó con su sangre. Es lo que quiere decir en el libro de la vida del Cordero. A los que Él lavó con su sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En esta parte de Apocalipsis son varias veces que menciona a Cristo como el Cordero, y el Cordero refiriéndose que este es el que estuvo en la cruz, pero después también nos muestra el Cordero glorificado como Señor de señores y como Rey de reyes, como el soberano de los reyes de la tierra. Y voy a mencionar una paradoja muy práctica, que significa el orden, que Dios primero nos amó y luego nos lavó. Si tienes unos pantalones viejos y se han cubierto de pintura, los podrías lavar y ponértelos
si fueras pobre. Solamente los lavarías y te los pondrías por dos razones. Primero, porque tú no puedes gastar dinero en otros pantalones, así que los lavas y te los pones. Segundo, los lavarás y te los pondrás si en verdad amaras esos pantalones viejos. Es decir, no te quieres deshacer de ellos, porque esos pantalones estamos hablando en sentido figurado, te han servido tanto que tú no te quieres deshacer de ellos. El dinero no es el problema. Podrías ir y comprar un nuevo par de pantalones en cualquier momento, pero amas tanto esos pantalones que gastas tu tiempo y tu esfuerzo para limpiarlos y para usarlos otra vez. Dios primero nos amó, pagó el precio por nosotros y luego nos lavó de nuestros pecados, porque Él quiere tenernos cerca de Él. Valemos mucho para Él y nos cuida y nos vuelve a limpiar y nos vuelve a limpiar. Eso es el camino de la comunión y del compañerismo con Dios. Él nos lava y nos volvemos a ensuciar en nuestro caminar por este mundo y nos vuelve a lavar y nos vuelve a lavar y nunca nos desecha. Dios nunca desecha a alguien que le recibió a su Hijo Jesucristo para siempre. He mencionado que esa relación que Él estableció es eterna. Nunca será disuelta, nunca la desechará Dios, sino que hará lo que nos muestra esta ilustración tan práctica, pero encierra un contenido. Dios primero nos amó y luego nos lavó de nuestros pecados. Dios ciertamente no es pobre. Con un solo pensamiento podría mandar al olvido a cada pecador y comenzar con nuevas criaturas, pero no lo hace. Él nos amó para siempre. A los que Dios le dio, Él los amó para siempre. Entonces, lo que Él hace es lavarnos para mantener la comunión con nosotros, para hacer sus propósitos, para levantar sus obras en nosotros y a través de nosotros. Esa es la obra del cada día. Dios usa mucho la palabra para lavar nuestras actitudes, lavar la mentira de nuestro corazón, lavar el odio, lavar muchas cosas. La palabra tiene un poder maravilloso de limpiar eso y dejarlo limpio en tu día a día. La sangre de Cristo nos limpia de la culpa, pero la palabra de Dios nos limpia de la práctica del pecado. Y esa obra se llama santificación. Al paso del tiempo, Dios nos va transformando cada vez en más santos, porque la palabra va lavando nuestras malas actitudes, los resentimientos, los sentimientos equivocados, las ideas equivocadas, la necedad, la terquedad, la justicia propia, tu propia verdad. Dios va lavando todo eso y estableciendo los principios de la vida. En ese sentido, Él está limpiándonos. Y es una obra mientras el cristiano vive en este mundo. Dios, en el segundo capítulo, ya donde Él empieza a referirse a cada una de las iglesias, termina cada pasaje de esas 7 iglesias con esta frase. 7 veces lo repite: el que tiene oído para oír, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y lo dice una vez, 7 veces termina con esta frase. Bueno, este es el llamado que Dios nos hace.
esta exposición que les estoy presentando es para que oigas. Si tienes el oído sintonizado con el propósito de Dios, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y voy a leer, hay una barrera o una trampa del corazón en muchos de los cristianos que han oído mucho, pero no han guardado nada. ¿Por qué? Porque el conocimiento es como una golosina, como una comida que rápido la digieres y no te dejó nada. El conocimiento envanece, mas la palabra de Dios edifica. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes que aún eso, el conocimiento por las cosas bíblicas, por las cosas, sobre todo los simbolismos, las señales de las que habla Apocalipsis, pueden despertarte un deseo de oír más. Pero les voy a comentar un pasaje para ver esta huella en aquellos que han acumulado demasiado conocimiento, que saben demasiado y que ya no quieren oír nada de la verdad, no quieren oír nada de lo que vendrá, no quieren oír nada de lo que ha sido. Y es un pasaje cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas, la cuna de la filosofía, de los filósofos griegos, y nos señala varias cosas en el extremo que, aunque no nos encontremos ni con mucho cerca de esos eruditos sabios, pero el fondo es el mismo, un apetito solo por el conocimiento. Sin embargo, ustedes están viendo que la esencia del mensaje es en esa relación que Dios tiene contigo. Y voy a leer esta parte, Hechos 17, de 16. Abran sus Biblias ahí. Pensaba mencionarlo, pero creo que es necesario resaltar algunas cosas porque algunos quieren estudiar el libro de Apocalipsis por todo el simbolismo y las señales y las figuras y los personajes que se hablan ahí en forma de una visión o un pensamiento expresado en una figura, y están ávidos por interpretar o por desmenuzar estas cosas, pero no es el propósito de Dios, las figuras, el simbolismo, los personajes. Dice, cuando Pablo llegó a este lugar de Atenas, él llevó el evangelio a estos sabios, y dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Muy sabios, pero llenos de ídolos. Y Pablo llegaba ahí por el Espíritu de Dios, por eso su espíritu se enardecía. Y luego del 18 al 21 dice así, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Así expresaban ellos la doctrina, la predicación que Pablo estaba compartiendo, porque Pablo lo hacía públicamente en las plazas, y cuando lo oyeron, dijeron, pues, ¿qué es este palabrero si nosotros somos los que tenemos el máximo conocimiento? Y le dicen, y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Esto era lo que Pablo estaba predicando. Bueno, nos puede hacer pensar, quizás no vivimos tampoco en un ambiente de tanta sabiduría humana, tanta filosofía,
pero al final de cuentas estamos rodeados por un ambiente así que les parece tan ajeno, que todavía en estos adelantos de la ciencia, de la tecnología, el conocimiento de otros planetas, todavía estemos nosotros insistiendo y hablando de la salvación y hablando de la doctrina. Y ellos, dice que disputaban con él porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago. Era el edificio donde se reunía la crema innata de los filósofos, diciendo: ¿podríamos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Este era su interés. Ellos estaban ávidos por el conocimiento nuevo, por algo que oír nuevo. Bueno, ¿por qué he tomado este pasaje? Porque este es el síndrome de muchos cristianos que están ávidos por el conocimiento, pero cuando no es nada nuevo, dicen, como dijeron ellos aquí en el versículo 32, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. La indiferencia, el menosprecio por la palabra eterna, por la palabra que permanece para siempre. Entonces, yo menciono esto porque muchas veces no queremos oír. Por eso termina en cada iglesia diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo, el Espíritu de la palabra, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, lo que Él dice a las iglesias. Entonces, nosotros debemos estar atentos a la voz de Dios, no al intelecto humano. Si no me está revelando algo nuevo, algo que me interese mucho a mi conocimiento, ya no tiene ningún interés para mí. Bueno, ese es el síndrome de los que saben mucho, pero oyen muy poco o nada. Y bueno, este libro apunta hacia toda la Biblia, hacia atrás, hacia mucha palabra que tú has oído. Está mencionando en un sentido no cosas nuevas, sino está revelando que todo será cumplido, todo lo que fue escrito. El que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Bueno, ahora está apuntando esta frase, nos hizo reyes y sacerdotes, hacia algo que vendrá después. Lo que hemos visto, al que nos amó y nos lavó con su sangre, es al presente, pero trae añadido algo más que Él tiene para nosotros. Esto es más de lo que fue Adán en el paraíso. Aún en la inocencia del Edén, nunca leemos de Adán que fuera puesto entre reyes y sacerdotes de Dios. Esto es algo que vale la pena alabar a Jesús. Y ¿quién puede leer? Américo. Segunda Timoteo 2:11 y la primera parte del 12. Segunda Timoteo 2:11 y la primera parte. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y la primera frase del 12. si
Si sufrimos, también reinaremos con Él. Así es. El versículo 11 nos pone al presente. Vuélvelo a leer. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Muertos a qué? Dios no nos quiere muertos. Dios nos quiere vivos, pero muriendo al pecado de allá donde Él nos amó, nos salvó. Muriendo